años, cuando uno está en la consulta con un paciente y quiere hacer el screening para ver si tiene marcadores de hepatitis B, tiene que pedir tres cosas. Porque uno habitualmente pedía antígeno de superficie y si el antígeno de superficie era negativo, recién lo empezaba a estudiar. Se deben pedir tres marcadores en la consulta, ya lo vamos a ver. Antígeno de superficie, anticore y antisuperficie. Estos tres nos van a dar la pauta de la vacunación. Esto hay que hacerlo, y lo propone y lo remarca incluso la última guía que se publicó en 2017 y el draft y la última guía de la europea, el consenso, la última guía de la europea que se publicó hace en 2024 y el draft que todavía no se publicó de la americana de hígado. O sea, los tres marcadores. Antes se indicaba solamente antígeno de superficie. En un momento fue anticore, pero ahora los tres tenemos que recordar. Bien, este es una característica, decíamos, la doctora lo mencionó cuando estaba hablando de los famosos 10 tips, que me sirvieron mucho, gracias. Que es un virus oncogénico, porque se integra al genoma del huésped. Una vez que se integra al genoma del huésped, va a persistir ahí para siempre. ¿Está? Entonces, si no se logra erradicar del genoma del huésped, va a ser oncogénico, porque lo altera, provoca mutación y facilita el hepatocarcinoma. Por eso se mencionó también que, aunque no tenga cirrosis, hay que chequear, porque este es un paciente que puede evolucionar al hepatocarcinoma aún sin cirrosis. Y la evolución a la cirrosis en hepatitis B depende del nivel de viremia. Cuanto más alto es el nivel del DNA, del HBV-DNA, más alto o más elevado es el riesgo de hepatocarcinoma. Hay 10 genotipos, pero lo que interesa en la vida real en relación a los genotipos es muy poco, porque tiene poca aplicabilidad práctica. Es útil, pero no se hace en la práctica, como ya vamos a ver. Desde el punto de vista epidemiológico, fíjense acá en la parte de acá, se estima que hay alrededor de 250 millones de individuos infectados. En América es de baja prevalencia, pero sobre todo es de elevada prevalencia en el continente asiático y en el continente africano. Y tiene importancia sobre todo por las migraciones. ¿Está? Entonces, todo individuo que viene de la mayoría de una gran cantidad de pacientes que vemos son del sudeste asiático, adultos, porque el primer país que demostró que la vacuna evitaba el contagio en el recién nacido y en los adultos que no estaban infectados fue Taiwán. Fue el primer gran trabajo que demuestra la efectividad masiva de esta vacuna. Nosotros estamos en un país de baja prevalencia. Fíjense, acá está en color celeste la Argentina, hay Chile, una parte de Brasil. Tenemos una baja prevalencia menor del 2%. Pero recordemos, por ejemplo, que hay zonas de Bolivia, de Perú y de Brasil, la zona de la Amazonia, que la prevalencia llega hasta el 8% de hepatitis B, como enfermedad crónica del antígeno de superficie. Y lo interesante, digamos, que demuestra la capacidad oncogénica de este virus es que donde hay mayor prevalencia del virus, hay mayor el hepatocarcinoma en la población, ¿no? Bueno, la vía de transmisión, como lo habíamos mencionado, sexual, parenteral y perinatal. Y con respecto al diagnóstico, esto es lo que decíamos recién. Esto se publicó en el MMWR en 2023, pero lo toman como propio el 2024 y 2025 las guías americanas y la europea y la americana, que en los adultos a partir de los 19 años lo que proponen es
al menos una vez en la vida en población que no tiene riesgo de contagio, el triple panel, que es superficie, el antígeno de superficie, el anticorpo total y el antisuperficie. Y cuando hay factores de riesgo, hay que hacer controles periódicos, población carcelaria, historia de prueba de transmisión sexual, o tener más de una pareja. Esto excluye a los dos sexos, ¿eh? No crean que son los varones porque miran, así que nadie tire la primera piedra. Si hay historia de hepatitis C o hay enfermedad por historia de infección por HIV, también se considera población en riesgo. ¿Y a quién se debe hacer en todos, y aunque no sea una población en riesgo, es en todos los embarazos? En cada embarazo en el primer trimestre hay que hacerlo, ¿verdad? Esto lo hacen de rutina para B y para C los obstetras que hacen embarazos de alto riesgo como especialidad, pero debería ser una práctica común a todos. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico serológico y el laboratorio? Más allá de las manifestaciones clínicas que mencionamos para una hepatitis aguda, porque es el común para cualquiera. Para cualquier enfermedad inflamatoria aguda del hígado, las manifestaciones son similares. Entonces, antígeno de superficie es positivo. El anticor IgM siempre es positivo en una hepatitis aguda, aunque sea en un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué? Porque como es un mecanismo inmunológico, puede haber una gran reacción inmunológica, gran deterioro, gran lesión hepática y el core IgM rápidamente negativizarse. Antígeno E, que es positivo inicialmente porque es marcador de replicación viral, y el anti-E cuando tiene buena evolución, que a las 12 semanas ya es habitual que aparezca el anticuerpo anti-E en bajo título, y eso significa que tiene una buena evolución. Por eso no pedimos todas las semanas ni todos los meses los marcadores virales. Vamos a pedir recién el anticuerpo anti-E en la semana 12, porque ahí es cuando nosotros vamos a empezar a ver para dónde está dirigiendo, si se va a comportar como la gran mayoría de los casos como aguda, o si va a evolucionar a la cronicidad. Obviamente las enzimas hepáticas en una hepatitis aguda van a estar elevadas, habitualmente a predominio de ALT sobre AST, y la concentración de protrombina en la gran mayoría de los casos es normal, lo que nos está hablando de una buena función hepática, y si está alterada, bueno, significa que es un proceso mucho más agresivo, y ahí, digamos, tendremos que tomar las pautas correspondientes. Ecografía abdominal pedir de rutina en una hepatitis aguda. ¿Por qué? Porque si ese paciente que tiene una hepatitis aguda que parece típica tiene ascitis, bueno, ojo, aunque sea poca la cantidad de líquido, es un paciente para mirarlo muy de cerca, que puede estar evolucionando a una enfermedad crónica, o puede tener una enfermedad hepática previa sobre la que se agregó una hepatitis viral. Por eso, todo paciente que tiene, como ustedes ven, síndrome metabólico, digo ustedes porque nosotros vemos fundamentalmente el que tiene el hígado graso. Recordemos esto, el 30% de la población en nuestro país tiene hígado graso, y síndrome metabólico mucho más. Y yo preguntaría, digamos, ¿cuántos de nosotros pedimos cuando vemos en el consultorio un hígado graso, un síndrome metabólico, los marcadores virales? No lo hacemos habitualmente para vacunarlos de A y de B. Pero si esos pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica, aunque sea una esteatosis simple, adquieren una infección por virus B o por virus A, que son las prevenibles, lo mismo por C, pero no prevenibles, son pacientes que tienen alto riesgo de tener una enfermedad hepática complicada. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos, meternos en la cabeza que en los pacientes diabéticos, en los pacientes con obesos, síndrome metabólico en general, tenemos que hacerlo. Pedir los marcadores para vacunarlos. Y la ecografía abdominal nos sirve también para identificar una hepatopatía crónica sobre la que se agregó una hepatopatía aguda. No es necesario hacer la biopsia hepática,
y tampoco ningún método como FibroScan o elastoresonancia para evaluar la fibrosis. Quizás lo que me parece rescatable y lo que se está imponiendo en este momento, estos son los marcadores que habíamos visto recién, ¿no? Todo individuo que tiene superficie positivo y anticuerpo positivo, vamos a pedirle el anticuerpo IgM, que se negativiza tardíamente, pero se negativiza, el E y el anti-E, antígeno E y anticuerpo anti-E, para definir la fase de la enfermedad. Y el DNA viral cuantitativo es importante porque es un marcador pronóstico. Decíamos que el HBV-DNA cuantitativo, cuanto más elevado está en una infección crónica, mayor riesgo de hepatocarcinoma. Es un estudio muy viejo, el Reveal Studies, que mostró que los pacientes que respondían al tratamiento con la mibudina en aquella época eran los pacientes que disminuían significativamente la chance de desarrollo de hepatocarcinoma versus los no respondedores o no tratados. ¿Está? Y lo que se jerarquiza mucho ya en los últimos años es el antígeno de superficie cuantitativo, porque tiene valor pronóstico. Cuanto más baja el antígeno de superficie cuantitativo, mejor pronóstico para ese paciente en el tratamiento de la enfermedad hepática crónica. Y en realidad, digamos, el paciente ideal para suspender el tratamiento, cosa que no se hace así, y se propone que sea así, es aguardar la negativización del antígeno de superficie, o al menos que esté por debajo del mínimo. Bueno, el genotipo del virus de hepatitis B, decíamos recién que tiene mayor riesgo alguno de las variantes, pero y para estratificarlo en la terapia, pero eso es muy de especialista. ¿Está? Y siempre recordar que cuando uno ve a un paciente con una hepatitis B, hay que pedir la C y la A, y viceversa. ¿Está? Lo mismo que el HIV. Bien, en la hepatitis aguda lo que interesa es la caída precoz del antígeno de superficie, pero más precoz era lo que decíamos en la semana 12, el del antígeno E. El antígeno E se negativiza en semana 12, listo, démosle la mano al paciente, vamos a brindar por ahora sin bebida alcohólica, pero vamos a brindar porque va a tener una buena evolución. ¿Está? Que le lleve el champán a usted. Y, digamos, lo importante es que se va a formar el anticuerpo antisuperficie, le va a quedar la cicatriz del anticuerpo IgG para siempre, o por lo menos muchísimos años, pero la aparición del anticuerpo antisuperficie significa hepatitis aguda B resuelta y no infectiva. ¿Está? Ese es el concepto desde lo epidemiológico y lo práctico. ¿Está? A pesar de que todavía se va a encontrar DNA viral positivo durante un par de años, pero lo que nunca tenemos que pedir, porque no se justifica, es el DNA viral, el HBV-DNA, en el diagnóstico de una hepatitis aguda, porque no nos va a cambiar para nada la interpretación. Bueno, y entrando en la hepatitis crónica, fíjense que son los mismos marcadores, pero acá lo que tenemos es el anticuerpo IgG, que está positivo como expresión de cronicidad, y lo que define cuando decimos hepatitis crónica es el antígeno de superficie. El antígeno de superficie en un individuo que hace una hepatitis aguda y ese antígeno persiste 6 meses, en el 6º mes de evolución, listo, sello diagnóstico hepatitis crónica. Es excepcional que después revierta. Recordemos eso. Antígeno de superficie que persiste 6 meses, hepatitis crónica. Existen dos variantes de hepatitis crónica, dos grandes grupos: antígeno E positivo y antígeno E negativo, ya vamos a ver. Bueno, el DNA viral va a ser detectable, la ecografía abdominal normal o alterada. El FibroScan sí vamos a pedirlo, y es un FibroScan que va a estar alterado o normal, va a depender del grado de fibrosis hepática. Podemos pedir también una elastoresonancia, pero es muchísimo más caro y nos va a dar la misma información. Y son muy pocas veces en las que uno pide la biopsia hepática en hepatitis B. ¿Listo?
Bien, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Fíjense, acá en este gráfico está remarcado. Hacia la izquierda el recién nacido, ¿está? Y en el extremo distal los niños mayores y de la derecha de ustedes, niños mayores y adultos. Cuando la infección se produce en el recién nacido, la tasa de cronicidad es del orden del 95%. Si la infección se produce en esta fase, niños mayores y adultos, las chances de cronicidad son mucho menores, son menores al 5%. Y en los adultos, menores del 2% incluso. Y las manifestaciones clínicas aparecen a partir de los 5 o 7 años, y en los adultos es mucho más marcada las manifestaciones. Esta clasificación o fase de la hepatitis crónica B es un mix. Perdón, esta no es. Esta es la clasificación, las fases clásicas. La inmunotolerante, la inmunoactiva, inactiva y el cero clearance o hepatitis B resuelta. La inmunotolerante es habitualmente la infección que se adquiere en los primeros días o años de vida, y hay una convivencia. Esto es pasar del antígeno E a través de la placenta, y entonces se produce una inmunotolerancia y el antígeno es positivo, el antígeno de superficie es positivo en alto título, el DNA viral altísimo, más de 10 millones, y las transaminasas normales. Y acá se decía, esta es la fase del inmunotolerante que en algún momento puede virar para alguna de las otras fases. Después viene una fase inmunoactiva, que puede ser antígeno E positivo o antígeno E negativo, con valores variables. Esto no tiene sentido discutirlo mucho, pero sí. Y después viene una parte inactiva, que es el portador, llamado antiguamente el portador crónico inactivo. Bien, pero sin embargo, los pacientes son unas buenas personas. El 50% no cumple con estas fases. Entonces yo no sé cómo manejarlo ni en qué lugar ponerlo. ¿Y por qué es importante ponerlo en un determinado lugar? Porque es lo que va a definir si lo tengo que tratar o no. De manera tal que esta zona se agrega como indeterminada o gris. Los americanos le dicen indeterminada o gris, autores americanos y de China también, y a los europeos no les gusta zona gris. Están discutiendo ese pequeño detalle, pero en definitiva es todo lo mismo. Es decir, son todos los pacientes portadores de una infección crónica con antígeno de superficie positivo que no encajan en los grupos clásicos. ¿Y por qué es importante esto? Por el tratamiento. Fíjense, un segundo les voy a mostrar. Antes se trataban solamente los pacientes que estaban en la fase inmunoactiva. Y la propuesta hoy es tratar al inmunotolerante y a todos los de la zona indeterminada. Y quedan tan solo un pequeño grupo, que es el inactivo, que no se va a tratar. ¿Está? Ese es el concepto que nos parecía importante transmitirlo y discutirlo acá. Ahora bien, entonces, la hepatitis aguda no requiere tratamiento, este es un concepto importante, a menos que tenga una forma severa. Ahí sí se da tratamiento en determinada situación. Pero en la hepatitis crónica, cuanto más, en la hepatitis, por ejemplo, la fulminante, cuando la concentración de proteína es menor del 50%, el PRI mayor de 1.5, le doy tratamiento. Después veré cómo me manejo. Ahí hay varias ideas de lo que se debe hacer, pero hay que dar tratamiento. Por eso es importante que si uno tiene un paciente con hepatitis aguda B, se contacte con un centro que tenga experiencia, porque no tan solo hay que tratarlo, sino hay que derivarlo, o por lo menos que lo evalúe un centro de trasplante, porque ese paciente puede no responder. Y si perdemos tiempo, no llega al trasplante. Con respecto a la hepatitis crónica, en relación al tratamiento, bueno, Florencia explicó a quiénes uno va a biopsiar. Cuando hay resultados discordantes del FibroScan, el FIB4, fundamentalmente el FIB4,
Y si hay una fase indeterminada, o gris, o inmunotolerante, yo quiero biopsiarlo. No todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero estar seguro del estadio de fibrosis de ese paciente de inflamación. Porque puede ser un inmunotolerante que no tenga nada en la biopsia, y ese tipo lo voy a seguir, pero si tiene algo de fibrosis o tiene algo de actividad inflamatoria, sí lo voy a tratar. Lo mismo para las llamadas indeterminadas. Y cuando hay enfermedades asociadas, esteatosis hepática más hepatitis crónica, tengo que biopsiarlo para saber de cuál es y qué hay. Dentro de los nuevos elementos, digamos, dentro de las nuevas guías o sugerencias de tratamiento de consenso, por primera vez la de la OMS nos parece la más práctica. ¿Por qué? Porque la OMS dice tratar a todo individuo que tenga un DNA viral mayor de 2000, si no tiene cirrosis, y las transaminasas que estén por encima del valor normal. Entendiendo como normal 30 en el varón y 19 en las mujeres. Con score, fíjense, con un APRI mayor de 2 o FibroScan mayor de 7, el APRI para cirrosis mayor de 1, FibroScan mayor de 12. Eso es tratamiento. Y cuando haya enfermedades concomitantes severas, o sea, presencia de coinfección con el virus C, comorbilidades como diabetes, enfermedad de esteatosis hepática, y inmunosuprimidos o que tengan manifestaciones extrahepáticas. Esto simplifica muchísimo, porque hay drogas que se pueden usar fácilmente y son de fácil manejo, muy pocos efectos adversos y con buena respuesta al tratamiento. Esto es uno del esquema que propone la europea, ¿no es cierto? Si el paciente tiene fibrosis avanzada, que sea F2 o más, recuerden, F0 normal, lo mostró Florencia, F0 normal, F4 cirrosis. Y en el medio está 1, 2 y 3. Fibrosis 2 con HBV-DNA igual o mayor de 2000, está si el paciente tiene transaminasa por encima del valor normal, fibrosis, más riesgo de hepatocarcinoma porque hay antecedentes familiares, manifestaciones hepáticas, inmunosuprimido, y se incluye el riesgo de transmisión, se debe tratar. ¿Está? Si el paciente tiene DNA viral y las enzimas hepáticas están elevadas, busquemos otra causa, porque puede ser otra causa que no la estamos sospechando. Digamos, esto como criterio terapéutico. ¿Está? Y si el paciente tiene fibrosis avanzada con DNA viral positivo y fibrosis avanzada en estadio de cirrosis, tratamiento directamente. ¿Está? O sea que ya está, se simplificó mucho el tratamiento de hepatitis C, nos olvidamos prácticamente de todas las fases si queremos, no somos especialistas y estamos, no sé, a 200 kilómetros del centro de patología. Bueno, tenemos esos datos, empezamos a tratarlo y discutiremos con el hepatólogo por teléfono cuándo suspender el tratamiento. ¿Está? Este es el trabajo clásico, digamos, se publicó en el 23, son 800 y tantos pacientes que están en la fase indeterminada, como pueden ver, y que son, el 90% son del sudeste asiático y el resto es de Europa y Estados Unidos, los centros, son 15, 14 centros, y lo que se fijan es que los pacientes no tratados, fíjense, a los 15 años la incidencia de hepatocarcinoma es casi un 20%, en tanto que los tratados un 9%. O sea que el indeterminado que nosotros, bueno, no había que tratarlo, no, sí hay que tratarlo. ¿Está? Ese para mí es uno de los conceptos más importantes. El objetivo del tratamiento, ya voy a ir terminando para poder hacer un caso clínico hasta las 8, ¿verdad? Mejorar todos los parámetros, pero el objetivo final ideal es la pérdida del antígeno de superficie. ¿Está? Hay una serie de adicionales y lo que es importante es que tenemos fármacos que son entecavir, tenofovir y tenofovir alfenamida que se pueden utilizar, son los que tienen alta barrera genética que no generan resistencia. ¿Qué es una selfie? Está sacando la foto para acá, doctora, perdón. No, pero si estás sacándome a mí,
Les pongo en pause. Si una selfie la dejo tranquila. ¿Está? Bueno. Pero recordemos que cuando uno va a usar estos medicamentos, siempre, por más que esté alejado, digamos, si porque son de fácil uso y no tienen efectos adversos visibles, aparentes, siempre chequearlo con un hepatólogo por teléfono a 200, 300 kilómetros, es decir, hacer una contrarreferencia para quedarnos tranquilos y discutir seguimiento y evaluación de efectos adversos, como puede ser deterioro de la función renal, osteoporosis. ¿Está? Cura funcional es antígeno de superficie negativo y el HBV-DNA no detectable a los 6 meses de finalizar el tratamiento. Ese es el objetivo ideal. La mayoría de las veces es cura parcial porque el antígeno de superficie, perdón, la ELISA menor de 100 es la menor de 1000 en Occidente y menor de 100 en China, en el sudeste asiático, y DNA viral no detectable. Estos son los objetivos con el tratamiento. Con estas drogas que mencioné recién, uno sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. El problema, digamos, es la adherencia con el tiempo. Y ahí el riesgo de recidiva. Por esto, digamos, uno no es que hace una receta o hace la receta electrónica por 12 meses y le dice volver en 12 meses. No, hay que verlo al paciente con cierta periodicidad, hay que pedirle estudios interinos, hay que seguirlo al paciente. Por eso decía de que uno puede hacer el diagnóstico, discutirlo con el hepatólogo, tratarlo y ir discutiendo en la medida que el proceso avanza. ¿Está? Bueno, esto es muy de hepatólogo, esto es para otra charla que tuve, así que no nos vamos a meter. ¿Está? Simplemente fíjense la respuesta viral. Está el DNA ya a los 10 años del tratamiento, puede ser desde 2 años a 10 años, y todos están por arriba del 70 y llegan al 99, 97, 95%. O sea que es una enfermedad que puede ser controlada. Eso es lo importante. ¿Está? Y para concluir entonces, bueno, el tratamiento va a producir, independientemente del estadio de hepatitis crónica o de cirrosis, una disminución significativa de descompensación hepática, muerte por hepatopatía y cáncer de hígado. Lo ideal es lograr la supresión sostenida de la replicación viral con el antígeno de superficie negativo. Y recordemos este concepto: el nivel del DNA viral, del HBV-DNA, correlaciona con el riesgo de progresión, descompensación, muerte y hepatocarcinoma. Por eso es tan importante tratar a estos pacientes. Muchísimas gracias. Y como Flor es para mí es como una hija. Me maltrata como me trata mi hija de verdad también. Ella eligió el caso, así que ella es la que lo va a discutir. No me permitió opinar, porque yo quería hacer un caso más fácil. Pero ella eligió uno más difícil. Así que adelante, Flor. No, pero es el caso mínimo. Lo dejo para todo. Si quieren, no hacemos el caso clínico y hago la TPC ahora. ¿Qué prefieren? ¿Quién quiere el caso clínico? ¿Quién se quiere quedar? Nos vamos con el caso clínico. Dije, bueno,
Hacemos este caso clínico rápido, son 12 en realidad, pero bueno. Es una paciente de sexo femenino de 46 años de edad que viene por alteración del hepatograma de 3 años de evolución más o menos. Como antecedentes, hipertensa, diabetes gestacional, hipotiroidismo, tuvo 3 cesáreas, un aborto y 3 partos, 3 gestas y 3 partos, ningún aborto, depresión de 4 años de evolución más o menos, consumo de alcohol 20 gramos por semana, tatuajes, hizo uno a los 18 años y niega consumo de drogas ilícitas, piercing, transfusiones y no estaba pesada. Como medicación habitual, toma levotiroxina 50 microgramos al día. Por el cuadro de depresión está con clonazepam y escitalopram desde hacía 4 años. El examen físico, como datos positivos, tenía un hígado a 5 o 6 centímetros por debajo del borde costal, firme, liso, romo de bordes romos e indoloro, un vaso no palpable y no tenía estigmas de patopatía crónica. La ecografía abdominal tenía un hígado aumentado de tamaño hiperecogénico, el BMI, el índice de masa corporal, era de 28.5. Es un laboratorio que ya traía, no tenía mucha información, tenía 80 ATP con un RIN de 1, o sea, la función hepática estaba bien, las plaquetas estaban bien, y después tiene esta secuencia, donde vemos que el hepatograma 3 años previos tenía alteración con un patrón, ¿cómo se llama? ¿No? Pero que fíjense que iba variando. A veces tenía valores más altos de LT, después bajaban, y lo mismo pasaba con la ST, la alcalina. Bueno, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Hepatitis viral crónica, enfermedad hepática grasa, hemofilia. Muy bien. No tuve que leer, bien, son todas correctas. ¿Puede tener? Acumular notas. Los diapositivos por. Igual la mitad nada más me cambió. Bueno, pero ¿por qué? ¿O por qué algunos que eligieron una sola, en función de lo que hablamos, por ejemplo, dijeron que solo puede ser una hepatitis crónica viral? ¿Por qué no puede ser un hígado graso? ¿No? ¿Por qué no puede ser una hepatitis tóxica? Medicación toma, el alcohol no toma mucho. O sea que si entramos en la evaluación de cada uno, como habíamos dicho al principio, las causas pueden ser al principio todas, después lo vamos a ir orientando, ¿no? Pero decir exclusivamente que es una hepatitis crónica viral excluye muchos diagnósticos que no hicimos todavía. ¿Ah? Entonces, más del 50 tendría que, bueno, más del 80 tendría que poner todas las correctas, pero está bien. ¿Qué plan diagnóstico propondría?
Muy bien. Bueno, esta está bien, ¿no? Le piden todo. Las serologías virales, por lo que vimos, una de las causas más frecuentes, el hepatograma y la coagulación para determinar la función hepática y el patrón, todo lo que está alrededor que tiene que ver con lo metabólico, proteinograma para dar la albúmina y la gamma-globulina, y los autoanticuerpos. Bien. Entonces le pedimos todo eso. No se lo voy a leer todo, pero tiene TP de 100, perfil tiroideo normal, ¿no? Ahí están las serologías virales. Ahí está. Las serologías virales, perfil de hierro y el perfil metabólico. Los autoanticuerpos y la serología para enfermedad celíaca, ¿no? IgA total, antitransglutaminasa IgA y anti-IgG. Se le pide una ecografía que tiene un hígado hiperecogénico aumentado de tamaño, con una vesícula litiásica y un Doppler normal. La hiperecogenicidad se interpretó una probable esteatosis. Entonces ahora con más datos, ahora sí, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Y no dice todas son correctas. Pero no, pero dice que está en inglés, ponele para que vos. Ay, perdón. Yo también. La A, la E y la F. 3, 5 y 6 sería un A. E y F. Autoinmune no. Bueno, ya lo tenía. Porque tenía A. Está bien. La E tóxica medicamentosa y la F. Ahí. Está bien. Para enfermedad hepática autoinmune, No tiene. Yo no lo marqué, no me vi después de que ponía todo negativo. sí, Para enfermedad hepática venosa, por andar jugando Smith versus Brown. tenía algo metabólico, ¿no? Y lo que sí, lo otro, como probable, la enfermedad tóxica. Claro, porque se cambiaron las cosas en esta. La respuesta, sí, lo que pasa es que cambiaron los numeritos. Pero los números los cambiaron estaban puestos números y pusieron letras. Y entonces el 1, 5 y 6 sería el A, el E y el F es poco probable, ¿no? Pero no lo descarta. Es muy fácil. ¿Y cuál era la respuesta? Hay un concepto muy cortito que queremos transmitir. El hígado hiperecogénico por ecografía, digamos, en la vida real es el gordito que va a hacerse una ecografía, le ponen esteatosis. Y, no, yo me voy a hacer una, me ven la grasa y pongo esteatosis, marche. ¿Está? Entonces, pero ¿cuál es el concepto? Además de eso, que una hemocromatosis, una hepatitis crónica, cualquier enfermedad crónica de hígado, o la gran mayoría, pueden dar en una ecografía bien hecha hígado hiperecogénico. El ecografista no va a interpretar, el que tiene que interpretar es el médico.
Nada menos que sea una estetosis severa, más del 60%, muy evidente. Pero, digamos, recuerden esto para la vida real. O sea, no se queden con el diagnóstico de la ecografía. Usted es hiperecogénico, bárbaro, bien. Hiperecogénico, pero sigo haciendo mi diagnóstico diferencial. No hay... Puede ser la A, puede ser un abrazo, puede ser una enfermedad tóxica y ahí se la niego porque era un Ya que tenemos respuestas. no sé qué pasó con el 6. Sí, se me olvidó por eso. Pero digamos, Ahí es. Pero lo que dijo el doctor es que, o sea, la hiperintensidad no es diagnóstico, solamente que ahora. ¿Qué plan diagnóstico propondría? Resonancia, metabolismo del cobre, ácidos biliares, alfa-1 antitripsina con la histografía endoscópica retrógrada. No sé si mirar pero un patrón más colestático. Alfa 1. ¿Te acuerdas de Es la hora, perdón. Está bien, la resonancia con la colangioresonancia, ¿no? Todo lo demás, habíamos dicho que el metabolismo del cobre, el alfa-1, las ácidos biliares. La colangio se pide solamente si nosotros tenemos una alteración estructural que resolver o que estudiar. Si tenemos un patrón colestático que no nos queda claro, porque los anticuerpos también podemos pedir la resonancia con contacto. Entonces se le pide la resonancia, que el hígado tenía forma e intensidad de señal normal, con leve aumento de tamaño, extensa de lóbulo derecho, sin esteatosis, esto lo que decía el doctor de la hiperecogenicidad, sin sobrecarga de hierro, y el resto era normal, solamente el leve aumento del tamaño hepático. Sí. Entonces, todavía no sabemos bien qué tiene. ¿Ustedes le pedirían un fibroscan? Sí. Sí. Pues no. Pues no perdieron. Sí. Eso no estuvo bien. ¿Sí? ¿Y por qué sí? Porque no sabemos ¿Qué qué tiene tiene. diagnóstico el paciente? El fibroscan sirve para estadificar, no sirve para diagnosticar. Es decir, que tener causa de enfermedad hepática para saber si lo van a utilizar o no. Porque si yo tengo una hepatitis autoinmune, que primero hay que diagnosticar la hepatitis autoinmune, que después van a ver cómo se diagnostica, yo le pido, el fibroscan no tiene mucha utilidad. ¿Está bien? Si yo tengo una hepatitis viral, como les mostró el doctor, una hepatitis B o después van a ver una hepatitis C, no tiene otra causa que justifique o otra hepatopatía concomitante, el fibroscan sí tiene. Pero este paciente no tiene diagnóstico, ¿no? yo no coincido biológico con esto, pero lo que quiero decirles es que Florencia es una de las expertas nacionales en fibroscan y no lo pide en este caso. Está haciendo, ¿cuántas tenés ya más? ¿5.000? Mucho. Es una de las expertas. O sea que el fibroscan y los métodos no invasivos, o sea, un laboratorio fácil, pero un fibroscan, que es un estudio costoso, el ARFI o la elastoresonancia, se pide si yo tengo diagnóstico. O sea, bueno, tengo que saber para qué lo estoy pidiendo. Yo pido una sospecha de hepatitis autoinmune, un fibroscan no me va a terminar de hacer el diagnóstico. ¿Está? Yo necesito diagnosticar la hepatitis autoinmune con una biopsia de hígado, así que eso acuérdense. Me falta una pregunta. Entonces no le pido el fibroscan, ¿no?
Te pedí una biopsia de hígado, ¿no? Estaba en la fecha. Le pedimos una biopsia de hígado y lo que tenía era a nivel acinal alargados focos inflamatorios con presencia de eosinófilos sinusoidales, sin fibrosis y bilirrubinostasis y sin esteatosis. Esto es muy inespecífico. Los eosinófilos hablan más de la bilirrubinostasis, es una colestasis, pero más de algo tóxico. ¿Está? Acuérdense que no tenía grasa en la resonancia, tenía hiperecogenicidad. Uno de los primeros diagnósticos que propusimos era el hígado graso y este paciente no tiene hígado graso. ¿Está? El otro diagnóstico que propusimos era la forma tóxica y la forma de diagnosticar una hepatodilis, digamos, pues no es una hepatitis, pero un cuadro tóxico muchas veces termina siendo la biopsia de hígado. Entonces, ¿cuál es la interpretación diagnóstica de esto? La toxicidad por fármaco. Lo que se hizo fue suspender el citalopram. La paciente mejoró. Pero lo que tiene que tener presente es eso. La biopsia de hígado sirve para hacer diagnóstico. Yo no tengo diagnóstico, no